Si nos situamos en ambos puntos del espectro, es decir, en la fantasía y en la hiperfantasía, ¿supondrían estos estos extremos básicamente alguna desventaja o alguna ventaja? ¿Podremos encontrar beneficios o inconvenientes en ambos puntos? ¿Cuáles serían en tal caso? Do you feel like there are advantages and disadvantages about both aphantasia and hyperphantasia at both ends of the spectrum? Yes, I do, very much so. And I would not regard either of them as a disorder or a medical condition. So I think they're intriguing variations in human experience. And I think they each have their advantages and disadvantages. So in relation to aphantasia, it seems that if you are aphantasic, you're a little bit more likely to work in science or maths or IT. So I think that lacking imagery probably biases people in the direction of somewhat more abstract trades. And indeed, it may be that people in those lines of business are advantaged by their aphantasia. So, for example, Craig Venter, who was the first person to decode the human genome, got in touch to say that he'd always recognized that he was aphantasic and had attributed some of his scientific strength to that fact. So I think aphantasia may have an advantage along those lines. There may also be some. This is somewhat speculative, but there may be some emotional advantage in the sense that if you're aphantasic, you're a little less vulnerable to regret and longing and craving, to those emotions that are driven to some degree by imagery. You may be able to move on more easily. On the other hand, people with aphantasia regret not being able to visualize the faces, for example, of relatives whom they may have lost. And aphantasia seems to be associated with some reduction in the richness of autobiographical memory. And then at the other side, at the other extreme, people with hyperphantasia seem to be biased towards working in more creative industries. Perhaps they're a little less good at abstract thinking. They have the enjoyment of vivid imagery, but perhaps they're a little more vulnerable to cravings, regrets, and so forth. And possibly also to such things as post-traumatic stress disorder. But that's something we need to research further. Sí, realmente para mí las dos no suponen una condición médica ni mucho menos un trastorno, simplemente son dos facetas diferentes de otras experiencias humanas que se pueden tener y las dos tienen tanto desventajas como ventajas. Por ejemplo, las personas con afantasía suelen trabajar en ámbitos como ciencia, matemática, informática y estas personas quizás piensen de forma un poquito más abstracta porque no pueden ver las imágenes y esto también supone una ventaja. Por ejemplo, la persona que decodificó el genoma humano dijo claramente que él sabía que era afantástico y le parecía una ventaja a nivel científico. Y también quizás haya una ventaja a nivel emocional porque las personas con afantasía no piensan mucho, no rumían mucho acerca de sus emociones y superan los momentos difíciles más rápidamente. Pero también hay una desventaja y es que no consiguen recordar las imágenes de los rostros de sus familiares que fallecieron y esto les entristece mucho. Y también hay una pérdida en parte de la memoria autobiográfica. Por el contrario, las personas con hiperfantasía tienden a ser más creativas, a trabajar en sectores más creativos, a pensar de forma menos abstracta. Tienen la ventaja de las imágenes, pero también tienen la desventaja de dejarse envolver más por las emociones y pueden ser vulnerables también al TEPT. Es que, claro, yo al final, como te decía Adam, yo he estado indagando sobre estos temas desde que lo descubrí, ya son muchos años que me ha interesado todo el tema de la fantasía. Yo al final, obviamente, no he hecho ningún tipo de investigación, claramente, pero sí que he preguntado a la gente de mi entorno. He preguntado a mi familia, he preguntado a mis amigos, me he autoobservado yo para comprobar un poco diferentes
cuestiones, ¿no? Y sí que me he encontrado con muchas similitudes a la hora de concebir un poco diferentes aspectos de la realidad y también, o sea, entre gente que a lo mejor se podría considerar fantásica y también con otras cosas que me han hecho con poco. Porque, por ejemplo, yo, que seguramente, no lo sé, pero yo creo que no puedo ver imágenes mentales, por ejemplo, creo que siempre soy una persona que tiene muy buena memoria autobiográfica, que recuerda muchos más detalles que por lo menos la gente de mi alrededor, que reconoce mejor que la gente de mi alrededor los rostros. Siempre se me ha considerado una persona creativa o imaginativa, entonces es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta de esas diferencias, de que limita en algunos aspectos? Porque yo realmente, si no me llego a topar con ese libro donde venía esta información, yo en ningún momento había tenido problemas de aprendizaje, problemas de absolutamente nada. Y a raíz de verlo, ya sí que me empecé a cuestionar algunas cosas y a preguntar a la gente de mi entorno, y la gente de mi entorno se empezó a cuestionar. Hasta esos momentos tampoco habían tenido ningún tipo de límite a priori en su vida. So I studied Afantasía, but I never researched into it. However, I started asking everybody, so my friends, my family, and I started to observe myself. I found that there were many similarities, and I was really surprised about many things as well. So I think I can see mental images, but I'm not sure because I feel like I do have autobiographic memory. I do remember many details more than other people. I also recognize faces clearly, and I'm also a creative person. So how is this possible? I mean, if I hadn't seen that book, I wouldn't even know now. I didn't even think I have any problems learning or doing anything else. And the same applies to the people of my environment. They don't feel these limitations. So how is it possible? So that's a very complex question. I'll try not to give too complex an answer. But I think the first thing to say is that, I would be interested to talk more about whether you are or are not aphantasic. Maybe that's something we could explore. But let's assume that you are. It seems pretty clear that aphantasia is not one thing. Aphantasia, the lack of imagery, can occur in a number of different contexts. So in the group of people who have had it lifelong, we see some who have difficulty recognizing faces. They're probably a special group. We see some with marked difficulty with autobiographical memory, but it doesn't apply to everyone. We see some people with autistic spectrum disorder. So that I suspect there are going to be a number of subgroups. So it's a little difficult to generalize across the whole population. With regard to creativity, something that has become very clear to us and surprised us, I think, initially, is that aphantasia is absolutely not a bar to creativity. And we now have many examples of highly creative people who are aphantasic. So I've mentioned Craig Venter, the first person to decode the genome. Oliver Sacks, the neurologist, was aphantasic. Ed Catmull, who was the recently retired president of Pixar Disney, who recently won the Tulving Prize for his computational discoveries, is aphantasic. One of his favorite illustrators in Pixar, Glenn Keane, who drew the pictures for The Little Mermaid, is aphantasic. And we were approached by so many aphantasic artists that we organized an exhibition of aphantasic and aphantasic art a couple of years ago. So it seems clear that imagination is a rather different and much broader capacity than visualization, which is what's lacking in aphantasia. Sí, es muy interesante tu caso y luego vamos a hablar más de tu caso, pero asumiendo que tú sí tienes afantasía, es importante también ver que la fantasía realmente es algo que puede desarrollarse en diferentes contextos. Por ejemplo, las personas que tienen afantasía congénita
Hay algunas que no pueden ver los rostros, que no los reconocen. Hay otras personas que no tienen memoria autobiográfica, otras que tienen autismo, entonces no se puede generalizar. Y por lo que atañe a la creatividad, realmente la fantasía no supone ningún obstáculo para la creatividad. Y cuando lo descubrimos, esto nos sorprendió un poco, porque realmente muchas personas que tienen la fantasía son muy creativas. Por ejemplo, Sachs, un famoso neurólogo, el presidente de Pixar y Disney que se jubiló, la persona que codificó el primer genoma humano, como estaba diciendo antes. Realmente sí que hay muchísimos artistas fantásticos. Entonces, creo que la imaginación es una competencia diferente con respecto a la visualización. Respecto a lo de la creatividad, es que yo, claro, a ver, de nuevo recalco lo mismo. Al final, yo la muestra que he podido coger no es representativa. Yo me he basado en, al final, hablar con gente, indagar en la gente de mi entorno y, bueno, ser muy curioso, fijarme mucho en algunas cosillas por ahí. Pero sí que me he dado cuenta de muchas similitudes, por ejemplo, a la hora de crear una historia. Mismamente, a la hora de crear un relato. La forma que tenía yo, o personas como yo, de crear el relato, era muy distinta a la forma que tenía a lo mejor una persona que tiene una imaginación muy vívida. Es decir, a lo mejor esas personas como que veían la imagen, iban enlazando imágenes mentales y a partir de ahí iban escribiendo el relato, y yo era como el proceso inverso. Era como a partir de ir escribiendo y enlazando ideas, se va generando todo lo demás. Bueno, dicho eso, también con respecto a lo primero que él ha comentado, quería decirle que si en algún momento él me quiere preguntar cosas a mí y que haya esa sinergia de preguntas sin problema, pues me parece interesante, ya que esto lo escuchará gente que seguramente descubra que tiene esta condición o como lo queramos llamar. Y bueno, primero decirle eso, luego ya continúo. Yes, so I didn't really investigate as you do because I only spoke about the people I know, with the people I know, but I started noticing some similarities. For example, when we create a story, I feel like there was a different way of doing it because some people with a vivid imagination would start by looking at the images and then they would write, for example, a story, while I would do the opposite, the other way around. Then if you want to ask me some questions about my case, it would be really interesting as well, because I'm sure many of our listeners will probably discover they have aphantasia or they will be interested in this as well. Okay, so yes, let's take both parts of that question. So on the first theme, we had the chance to look at the kind of creative process in artists with aphantasia and hyperfantasia. The first thing to say is that it would be very difficult to guess on the basis of the artwork whether the artist was aphantasic or hyperphantasic. So the products, I think, are indistinguishable. But when you talk to people with aphantasia about the process by which they create art, you find some very interesting things, and their process does seem rather distinctive. So some people say that they have to have their subject in front of them. Some say that they work using preformed materials, doing collage, for example, or referring to images which they've saved. But then there is another group, rather interesting group, who say that they enter into a kind of conversation with the page that they're working on, if you like. So it's rather as if the work becomes their mind's eye. And Glenn Keane, the Pixar artist who I mentioned, often starts his drawings with a kind of scribble. And then in the scribble, he sees something interesting and he begins working with that. And the image gradually takes shape on the page, even though he had no prior visual expectation of what he was going to produce. Shall I pause there and then we could perhaps come back to the exploration of Marcos' imagery? Respondiendo a la primera pregunta, la verdad es que hemos visto el proceso creativo de los artistas con afantasía y sin afantasía, y realmente si miramos solamente el resultado no vemos la diferencia porque es muy parecido. No podemos saber si un artista tiene o no afantasía solamente mirando el producto.
Pero el proceso de creación sí que es bien diferente porque las personas que pueden ver imágenes trabajan de otra forma. Algunos, por ejemplo, nos han dicho que necesitaban algunos materiales ya preparados antes, otras personas necesitaban hablar. Un artista muy famoso de Pixar que sí tiene Afantasía nos dijo, por ejemplo, que él necesitaba escribir, necesitaba algunos garabatos antes y luego poco a poco las imágenes iban cogiendo forma, a pesar de que él realmente no visualizara ninguna imagen previamente. Y ahora podemos pasar a la segunda parte de la pregunta. So coming to the question of your imagery, why don't we use the question that Francis Galton, the 19th century psychologist, used? So did you have breakfast this morning? Yeah. Empecemos con la pregunta de Galton, un psicólogo del siglo XIX. ¿Desayunaste hoy? Yes. So can you see the table at which you were eating your breakfast? ¿Puedes ver la mesa donde estabas desayunando? Es que claro, aquí hay un problema, es que realmente yo siento, o sea, como yo creo que evoco la realidad, es un poco, hablando así en términos un poco vulgares, pero es como si tuviera codificada la imagen, en este caso de la mesa, y a la hora de traerlo al frente, de evocarlo, es como si me estuvieran susurrando, aunque yo no escuche la voz, pero como si me estuvieran chivando cómo es la mesa, ¿no? Me lo están dando en dosis conceptuales, pero realmente yo no veo la mesa en ningún momento. Es como que sé que tengo esa imagen de la mesa, pero no veo la mesa. A mí es como si yo supiera cómo es la mesa, pero lo sé a lo mejor de una forma conceptual, de decir, vale, la mesa era de esta manera, pero no veo la imagen. I feel like there's a problem here because I feel like I evoke reality in the sense that it's encoded in me, like the image of the table. I feel like somebody is describing it to my ears. So I know what it looks like, but I can't really see the image. I only know it conceptually. Okay, let's try one other question. So again, referring to something I think I mentioned at the start, can you, if I ask you to visualize an apple, what happens, if anything? ¿Qué pasa? O quizás no pase nada si te digo si puedes visualizar una manzana. Como que yo pienso en una manzana y como si yo, además, centrase la visión como si estuviera la manzana delante, es decir, hago como el proceso de imaginar, que yo creo que hace todo el mundo, pero yo no acabo viendo la manzana como tal. Yo es como si tuviera una abstracción de la manzana, pero no veo la manzana. So I feel like it is in front of me, but I can't see it. It's like an abstraction for me. Okay, so it sounds to me as if you may be aphantasic indeed. So my follow-up question would be to ask you what color the apple was, if you could see it. I assume that it doesn't really have a clear color for you. Sí, quizás es posible que tengas afantasía, porque realmente la otra pregunta que quería plantearte es si veías el color de la manzana, pero quizás no lo ves. No, realmente no, el color no lo veo. No, I can't see any colors. Okay, so I think it sounds to me as if you may well be aphantasic. Thinking back to what you were saying a moment ago, you say that you know what things look like, and of course that's absolutely true. And indeed, that knowledge must be coded in your visual brain because you're able to recognize things. Okay, so you clearly know what things look like. What seems to be the case in people with aphantasia is that for some reason that knowledge, while it can be used for recognition, can't be used to drive imagery in the way in which it can in most of us. Sí, quizás entonces tengas afantasía. Y por lo que decías antes, que sabes qué aspecto tienen las cosas, sí puedes reconocerlas, entonces es normal que lo sepas. Y de hecho, en las personas con afantasía, este conocimiento no se traduce en imágenes.
que, por ejemplo, sí. I was just going to ask, do you dream visually? Pero dijiste que soñabas con imágenes. Sí, claro, y por eso yo es por donde lo distingo, porque claro, a mí alguien me dice, yo cuando he hablado con mis amigos, con mi familia, con quien sea, bueno, hay personas que lo viven un poco como yo, pero otras tantas personas me dicen al final que ellos cuando imaginan, pues es como cuando sueñan realmente, ven las mismas imágenes mentales, con la misma nitidez, más o menos, depende también obviamente de la imagen de turno. Y yo realmente cuando sueño sí que veo imágenes mentales y por eso sé diferenciar que cuando estoy en vigilia no veo esas imágenes. Pero es que además, a mí esto me parece muy curioso y es que en el momento de trance, digamos, justo cuando estoy muy relajado, que me voy a dormir, yo ahí soy consciente de que estoy despierto. Pero estoy casi ya llegando al sueño. En esos momentos sí que puedo visualizar. El resto del tiempo no. Yes, I do see images when I dream. So I was speaking with my friends and my family, and I understood that what I see when I dream is what they see when they are not dreaming. So this is why I can make the distinction and I can make the difference. When I dream, I do see mental images, but when I don't dream, I don't. However, there is a special case when I'm relaxing and I'm on the brink of going to bed. I'm really relaxed and I can see images in that moment, even though I know I'm awake. Yeah, that's really interesting, and that is a story that I've heard quite often. That seems to be quite a common phenomenon, and it makes one wonder whether in aphantasia there might be some excessive inhibition, and that inhibition is then released as people relax and drift off to sleep. I think the dissociation between dreaming imagery and wakeful imagery is really rather interesting, and it seems to be the rule in aphantasia. Certainly more than half of our lifelong aphantasic participants do dream visually. Not all do, but the majority do. And I think this must be explained by differences in brain chemistry and in brain activation between dreaming and wakefulness. I guess that wakeful imagery is rather a deliberate, voluntary, top-down process, whereas dreaming imagery is more of an involuntary process. Sí, se trata de un fenómeno muy común y muy interesante. Es por esto que a veces me pregunto si las personas con afantasía realmente tienen una inhibición y cuando se relajan, que están a punto de dormirse, esta inhibición también se relaja. Y la fase de sueño es muy distinta con respecto a la fase de vigilia. Y la mayoría de las personas que tienen afantasía congénita sueña con imágenes. No todos, pero la mayoría sí. Y esto también está relacionado con las diferencias a nivel químico de la química cerebral, porque la vigilia es muy diferente con respecto al sueño.